amigos, me toca presentar este libro. Se titula Folclor, Arte, Cultura y Sociedad y trata sobre un tema que vamos a conversar el día de hoy: las negrerías en el Perú. Sabemos que las danzas de la negrería tienen una referencia al hombre afroperuano. Vale decir que estas empiezan, o su historia se remite al inicio de la colonia, cuando los españoles traen pues consigo, en condiciones de miseria, en condiciones de esclavitud, a los pobladores africanos, extraídos de mala manera de su continente. Ellos llegan acompañando a los españoles. Ya desde un primer momento están presentes con nosotros y los pobladores andinos de alguna manera se ven más sorprendidos por estas poblaciones que por los mismos españoles. De tal manera que las danzas de las negrerías no son sino una forma de expresión, una forma de manifestación de las poblaciones andinas respecto de esta impresión que ellos van a tener de estas poblaciones negras. A lo largo de la colonia, estas poblaciones africanas tuvieron finalmente que sobrevivir. Se enfrentaron a un medio hostil, pero a pesar de ello pudieron manifestarse culturalmente con una propia particularidad. Muestra de ello va a ser la culinaria que nos han dejado, la música y por supuesto la danza. Tenemos todavía en nuestro país danzas afroperuanas, vale decir creadas por ellos mismos y bailadas hasta el día de hoy por estas poblaciones. Tal es el caso de la danza del atajo de negrito que aún hoy en día podemos verlos. Su pasaje por territorios andinos, llevados también por sus amos, por los españoles, a realizar sobre todo trabajos domésticos y obligados por lo tanto a vestir como los españoles, fueron objeto de miradas desde el mundo andino. Y el hombre andino pues se ha caracterizado, como decía Mildred Merino de Cela, por escribir su historia mediante las danzas y la música. Es así que van a aparecer las danzas que nosotros llamamos danzas de negrerías, que no son entonces sino una manifestación, una forma de percepción, una forma de recordar y creemos que hasta de homenajear a la presencia de estos pobladores en territorios ajenos. Es por ello que muchas danzas de negrerías se van a manifestar de diversa manera. Algunos los van a recordar muy alegres, muy jocosos, en otros momentos muy melancólicos. Van a recordar muchas de sus travesuras, como también muchas de sus tragedias. Todo va a estar inscrito en su vestimenta, en sus pasos, en su música y en muchas acciones que podemos encontrar si examinamos detalle a detalle las danzas de las negrerías. Estas danzas de las negrerías pues son muchas. Tenemos desde la morenada en el altiplano, ¿no? El Capac Negro en Cusco, la Pachaguara en el caso del Valle del Mantaro y muchas danzas más en la costa y sierra, siempre bajo la denominación de negros, negritos, negrones, morenos, morenadas, etcétera, etcétera. Entonces en este libro encontraremos algunas de estas negrerías. En primer lugar tenemos a la negrería de Huancaya. Este trabajo de investigación lo realizamos con el equipo del Centro de Folclore San Marcos hace ya muchos años. Viajamos al pueblo de Huancaya, en Yauyos. Esta fiesta de la negrería se realiza pues terminando cada año, durante 3 días. Son comparsas que se organizan y hacen visitas a quienes ya han escogido previamente. Es toda una narrativa de una historia larga sobre los pobladores afroperuanos. Sobre esa fiesta hicimos un documental y aquí les mostramos un resumen de lo que fue aquel trabajo de investigación.
esperan por ti. Vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos esperan por ti. Yo no quiero que por mi culpa tu esposa ande sufriendo por ti. Yo no quiero que por mi culpa tus hijos anden llorando por ti. Las damas, usted sabe quechua bastante. Vivió con la abuelita Kimi. ¿Qué significa su pai pagoba? A ver. Como vemos, pues, la danza de la negrería en Huancaya refiere un poco lo que Rosa Larco ya decía, que en tiempos navideños los patrones, los hacendados, dejaban en libertad a los negros esclavos, quienes salían pues por las calles para hacer ciertas monerías. Se formaban grupos y en cierta comparsa de alegría, haciendo piruetas, cánticos, movimientos danzarios, haciendo sonoridades con su cuerpo o algún otro objeto, recorrían el pueblo y pedían también colaboración para sobrevivir esos días en las que, si bien tenían libertad, tampoco tenían sustento. Ese pasaje de historia parece repetirse en las negrerías de Huancaya, puesto que lo central de esta fiesta son las visitas en grupo a personas que los atienden, les dan de comer, les dan de beber. Se realizan ahí momentos festivos y luego salen a realizar otra visita. Y ese es finalmente todo el tema de la fiesta. Pero dentro de ello se van realizando algunos rituales muy importantes que nos hablan de cómo el hombre andino los imaginaba, los representaba y hoy en día lo sigue manifestando mediante las danzas. Regresando a Rosa Larco, ella hace un gran trabajo de investigación sobre los negritos de Huánuco, que justamente está republicado en este libro. Sobre este trabajo de Rosa Larco tenemos al profesor Rubén Suárez, quien nos va a hacer una explicación más detallada. Nos toca hablar sobre la danza Los Negritos de Huánuco, que un estudio etnográfico hiciera nuestra querida Rosa Larco. Rosa Larco, directora y fundadora del Coro de San Marcos y la Peña Folclórica de San Marcos, realiza este estudio investigando todo aquello lo relacionado a esta hermosa danza.
Esta danza que se crea más o menos con la llegada de los esclavos negros en el siglo XVI y que durante la colonia y hasta su liberación se bailaba, digamos así, en diciembre, desde el 24 hasta el 6 de enero, en homenaje al Niño Dios. Antes hace un enfoque de lo que es la ciudad de Huánuco, haciéndonos conocer que tiene ruinas arqueológicas del mismo modo que está a 2000 metros de altura casi, y que tiene o cuenta con baños termales y asientos mineros. Ella habla que en 1457 Tupac Yupanqui fundó una ciudad que hoy día se conoce como Huánuco Viejo, y está rodeado ahora por un muro de piedra y contenía diferentes edificios, ¿no? Entre ellos un aclahuasi, ¿no? Una especie de convento para las escogidas, y un tambo, uno de los más importantes después del Cusco, dice Rosa Larco. Y estaba partía desde el Cusco a Quito en el camino de los Incas, ahora conocemos como Capajlay, ¿no? Era el tránsito de una mujer inca cuando ella pasaba, digamos así, y es entonces que le dicen, queremos abonar la tierra, y ella señala a Huánuca, o sea, aquí está el estiércol, ¿no? Entonces eso es. Pero también hay otra tradición que dice, del cronista Murúa, que dice que cuando un capitán preguntó por su salud, la colla le respondió Huanunca, o sea, nunca morirá. Sea como fuere, pertenece a la historia y la tradición que nos relata pues Rosa Larco, y que también hace alusión a los templos de Cotox, porque dice que tiene más de 2500 años y ser el más antiguo de América, ¿no? Cuando ella comienza a hablar, evidentemente comienza a plantear que el gobernador Vaca de Castro dice a los españoles que busquen un lugar adecuado para que puedan ellos vivir, y encuentran una ciudad a la que ponen la muy noble y muy leal ciudad de León de Huánuco de los Caballeros, cuyo emblema es un águila real que fue edificada en una región un poco más baja que la anterior, o sea, el Huánuco, donde hoy día es Huánuco Viejo, y que luego va abandonada, ¿no? Y luego que fue abandonada, y ya se conoce como Huánuco Viejo. Fue considerado como uno de los lugares más importantes durante la colonia. Se construyeron inmensas mansiones señoriales, ¿no? Y también se trajo los esclavos, quienes pues sufrían los avatares de esta cruel esclavitud, ¿no? Y luego de esto los esclavos no fueron liberados sino abandonados, y entonces ellos fundaron las cofradías en los galpones, ¿no? Y ahí evocaban sus dioses tradicionales, a los vudús, etcétera, haciendo, ¿no? Y entonces Vaca de Castro expide una ordenanza en la cual se prohíbe que ellos cohabiten con las indias, y también les prohíbe que realicen otras adoraciones, o sea, solo deberían adorar a las religiosidades católicas o cristianas, ¿no? Entonces ellos, pese a la prohibición, siguieron amestizándose, siguieron adorando a sus dioses, pero también tuvieron que necesariamente abocarse a rogar a la religión católica. Y ya probablemente la danza se ha ido dando de alguna u otra manera. Sin embargo, Rosa Larco nos ubica el origen de esta danza en la gesta emancipadora. Ella dice que en noviembre, el 15 de noviembre del 820, se llevó a cabo la jura de la independencia, ¿no? Porque años después también Huánuco tiene un papel importante en la emancipación, en la lucha por la emancipación, ¿no? Dice que en 1912 ambos se enfrentaron al ejército de 3.000 a 4.000 hombres, y celebró
se libró una batalla que fueron derrotados los nacionales, ¿no? Entonces, pero previa a la batalla de Junín, también sirvió como lugar de aprovisionamiento, ¿no? Y también las guerrillas de Huánuco y Yauli fueron alimentadas, digamos, por estos lugares. Ya cuando el Mariscal Castilla en 1854 libera a los negros, una multitud de ellos se encaminaron a sus lugares de orígenes, ¿no? Esto dio lugar, según Rosa Larco, al nacimiento de la danza, que se fue propagando a todos los lugares del Perú, dice, con diferentes manifestaciones, ¿no? Y, es decir, la liberación de Castilla hace que los negros vuelvan a sus lugares de origen, que supuestamente a donde llegaron. Y a partir de ahí se bailan los negros bailan en diferentes danzas, ¿no? La morenada, la negrería, la pachaguara, negros viejos, rey, moreno, negritos, ¿no? Y llega la noticia desde Huancayo, ¿no? Que habían liberado a los negros, y por ello es que dicen que se celebra en los últimos días de diciembre y coincide con la Navidad la fecha de liberación de los negros, porque desde Huancayo al llegar la noticia se demora, y entonces es por eso que según Rosa Larco se baila en esta época. Javier Pulgar Vidal, según Rosa Larco, también dice que el origen de la danza data de la época de la colonia, ¿no? Cuando los esclavos eran provisionalmente liberados por los días de Navidad, y estos, viéndose obligados a ganar su sustento, cantaban y bailaban frente a los nacimientos de los niños, ¿no? Del niño Jesús, etc. Y a cambio les daban comida y bebida que le ofrecían las casas o los lugares donde iban, ¿no? Según Nicolás Vizcaya, fueron quizás los primeros personajes, caporales y pampa, los que nacerían en los fundos, es decir, reflejan la organización que tenían, ¿no? Y esta danza la significan los campesinos, imitando a los negros, es decir, representan a los negros, porque vivían una similitud de problemas y también pues luchaban contra el yugo español, ¿no? Ahora, cuando se plantea claramente el vestuario, ¿no? Se nota que hay una influencia cortesana, se nota que hay una forma de copiar los vestidos de la nobleza, ¿no? Que evidentemente tienen algunas raíces moriscas, ¿no? Y que en cuanto al vestuario, Rosa Larco se refiere a que tienen influencia morisca, es decir, de los moros, ¿no? Esto porque danzan 6 hombres, uno de ellos vestido de mujer llamado dama y un diablo, todos llevan campanillas cosidas a la ropa. Y esto probablemente, según Kursanch, dice, deriva de la Morris Dance, ¿no? Que era una forma característica. Y luego los 6 hombres más un bufón era la característica del Morris Dance, ¿no? Y un muchacho vestido de mujer, o sea, por esa similitud se cree que tenía pues la influencia morisca, ¿no? Es una danza expansiva y su fundamento constituye la fuerza del hombre. No cuenta con movimientos ejecutados en punta de pie ni balanceo. Su paso es un acto vigoroso de arrojar hacia adelante una pierna mientras otra da pequeños y livianos saltos. Se agitan a un mismo tiempo, ¿no? Y el negro y moro a la vez, digamos, son utilizados como sinónimos en esta, ¿no? La música también parece que tiene pues esta influencia Morris Dance, o la moresca también conocido, ¿no? Paulatinamente esta danza se ha ido convirtiendo en una pantomima y luego en especie de ballet, ¿no? En realidad tomado de los bailes moros, y este concepto encontramos. Rosa Larco hace un estudio intenso sobre la música, ¿no? La arqueogeografía, sobre todo la música, la morisca, que es una danza de origen moro que llegó a España, ¿no? Y que algunos se visten hasta ahora en España de negros que bailaban la morisca. Sobre esto hace un trabajo grande
explica bastante, ¿no? En la que incluso hay una especie de simulacro de combate, ¿no? El que dice y que acaba con la muerte del Matachín, un personaje popular. Hoy día la morisca, evidentemente, pues en Europa aún se manifiesta, se baila en unas representaciones sacras, dice Rosa Larco, y en los autos sacramentales, ¿no? Aún se presenta en Europa esto. Entonces, como podemos ver, esta expresión musical parece que viene del Morris Dance, una expresión morisca de los moros o de los españoles que llegaron acá trasplantando esta costumbre. Los negritos de Huánuco tienen un parecido con el baile pachaguara de Jauja, dice Rosa Larco, no en el pasacalle, que es una parte lenta en que bailan lentamente, ¿no? Algunos tienen dos tiempos, la pasión y el pasacalle, también al igual que la pachaguara, ¿no? Y evidentemente le hace un análisis musical. Entonces, el pasacalle también se da, dice Rosa Larco, en diferentes danzas del Perú, ¿no? Es una forma musical que tiene la característica de ser construida sobre un tema corto, dice, y que significa caminar, ¿no? Caminar bailando sobre la calle. Es de origen español, según Rosa Larco, y que se baila como paseando, es decir, luciendo. Estuvo muy en boga en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Y ha quedado pues acá, ¿no? Entonces, incluso en su libro de Música y Danza, Paul Net nos dice la formación en suite constituye uno de los momentos más musicales de la música en el baile de la Edad Media. O sea, las suites son características de la Edad Media que tienen un concepto en la prosecución mutua de dos bailes, o sea, como lo que diríamos hoy día un mix, que se hallan en posición de variación y de cierto contraste, ¿no? Lo que se interesa mayormente desde el punto de vista de la suite, dice la lectura, que tiene una entrada y posteriormente también continúan con un preámbulo y un final, ¿no? Entonces la palabra entrada no solamente significa introducción, sino que también es una expresión que se utiliza para una procesión, una mascarada, una escena, dice, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que dar a entender de esto es que la influencia religiosa en los negritos de Huánuco, ¿no? El calendario incaico, según Rosa, se iniciaba el mes de diciembre coincidiendo con la llegada de las lluvias, ¿no? Y aquí se celebraba el Kapaj Inti Raymi, ¿no? Esta fiesta evidentemente tenía su grandiosidad, y esto se celebraba en todo el imperio, ¿no? Y por eso es que, según Rosa Larco, la aceptación de la Navidad coincide con estas fiestas y por eso se acepta la Navidad como una parte de sus ritos, ¿no? Pese a que sea una fiesta católica. Entonces el dios Sol es sustituido por Jesús en una asimilación aparente. Los indios simulan rezar a Cristo, sin embargo están rezando a sus propios dioses. Y ya con el tiempo ha sufrido un proceso de asimilación y en la actualidad pues hay una yuxtaposición de creencias, ¿no? Y esto hace pues nos retrotrae también a Francisco de Ávila, quien cuenta que una virgen muy hermosa, en base al libro Dios y hombre de Guarochirí, es fecundada por Guariacocha, dando un hijo, el que pues se convierte en un semidios, ¿no? Este semidios luego se convierte en lo que llamaríamos Manco Cápac. Según la leyenda, es el que da origen a la dinastía de los Incas, ¿no? Entonces todas estas cuestiones se van dando y dice que los caciques y indios principales, ¿no? Dice, ya retrotrayendo un poco hacia atrás, que había un total apego a la religión de los incas, había una total sacralidad de ellos, pero sin embargo ante la represión de los españoles necesariamente ellos vuelcan o voltean
su admiración hacia Cristo, ¿no? De algún modo u otro plantean básicamente que les da lo mismo, pues, con tal que porque coincide, ¿no? Las fechas coinciden en muchos lugares. Entonces, cuando se rinde homenaje al Niño Dios, se representa también el homenaje a sus propios dioses, ¿no? Los negritos del Huánuco, como dice la lectura, ha cambiado mucho desde esa época y hoy día pues necesariamente se ubica en la adoración al Niño Jesús. El conjunto de los personajes y vestuarios que nos habla también, podemos decir que el conjunto está integrado por 2 caporales y 4 o más parejas de pampas, el turco y la dama, 1 o 2 corrochanos y 1 o 2 abanderados. Estos son los personajes principales que describe. La cofradía son los caporales, son los que representan, son los jefes, guías, representan la autoridad a la mano, dirigen y adiestran a los pampas, que son los negros que continúan atrás de las filas, ¿no? Son los que realizaban las faenas de campo. Usan un sombrero que parece de los charros mexicanos, posiblemente, dice, tomado de las películas mexicanas. Es de cartón forrado y tiene unos adornos, ¿no? La máscara es una especie de gorra, con ojos saltones, nariz y labios exageradamente gruesos, dice. Todas ellas adornadas con cuentas y abalorios, ¿no? El sacón o cotón es un saco adornado, en cierto sentido es la prenda característica del vestuario. Una chaqueta de pana o terciopelo de diverso color, según el grupo que baile, y en tonos brillantes, adornado con pedrerías, bordados, hilos de oro, etcétera, que recuerdan las imágenes españolas, ¿no? Que revelan pues acá su influencia religiosa. Sobre todo también hacen algunas alusiones al sol, al Inti, ¿no? Al Niño Jesús, al Cordero. O sea, es una especie de mezcla de estos. También llevan charreteras, ¿no? O sea, los militares llevan charreteras antiguamente de oro y plata, hoy día simplemente son cartón forrado, y que es el homenaje a Castilla y a San Martín, por un lado liberador de los esclavos y el otro liberador del pueblo, ¿no? El pantalón es blanco, generalmente con adornos de pañuelos, con franjas a los costados, ¿no? Usan escarpines para hacer ver que son del mismo color del cotón, para hacer que llevan botas. Tienen, por lo general, dice, 2 atuendos, uno más gastado para la noche y en las mañanas el de mejor estado. Llevan un chicotillo, un pequeño chicotillo que es una cadena, antiguamente la de plata, que señala la sumisión, y una campanilla que sacudan y recuerdan. Esta campanilla recuerda a los esclavos que le ponían a los esclavos para cuando se fugaran, pues el tintineo podía detectarlos, ¿no? Asimismo, también cuelga del cuello una bombilla, dice, una bombilla que semeja al que usaban los soldados argentinos para tomar su mate, ¿no? En la actualidad, pues le permite beber aguardiente, licor, etc. Los caporales llevan un signo como signo de autoridad, llevan látigos que hacen restallar para dar miedo a los pampas y al pueblo. El turco y la dama, aquí viene lo importante, son 2 personajes importantísimos, ¿no? Se supone que son los dueños de las haciendas, son los negreros, traficantes, según Pavletich y Pulgar, ¿no? Representa al emperador de Turquía, a Solimán el Magnífico, sultán de Constantinopla, nos dice Rosa Larco, y que pues él fue uno de los que recopiló, compró, mejor dicho, capturó la mayor cantidad de esclavos cautivos, ¿no? Entonces vendría a ser el que le viene a vender los negros esclavos al rey, ¿no? Entonces dice, también se cree que son los dueños de las haciendas, ¿no? Y ellos pues son los que por su lujo y boato representan pues a estos señores que son los dueños prácticamente de los negros y son muy respetados por ellos en la danza. El corrochano, también llamado curruchano, es un personaje grotesco, es el bufón, temido y odiado, ¿no? por los niños y las mujeres. Roba a los comerciantes a menor descuido, enamora a las muchachas bonitas, las asedia, las acosa, persigue a los niños y
amenaza con su látigo. La gente se burla de él dándole cantos alusivos, de viejo corrochano abusivo, tragalocro, ladrón de empanadas. No olvidemos que el locro y la empanada son platos que son de la zona de Huánuco de Navidad. También hay canciones que le dicen, ¿no? Burlándose del viejito. Entonces, pero la alusión hace se llama Corrochano por el señor Fermín García Corrochano, que era un orgulloso, pero hombre colérico, que un día, porque su peluquero se demoró, él agarró y lo botó por la ventana, cayendo el segundo piso y muriendo su peluquero. De ahí es que le nace una leyenda que Ricardo Palma nos cuenta, ¿no? En sus tradiciones peruanas. Entonces, él, a diferencia del turco y la dama, tiene una careta o una especie de gorra blanca, que una nariz sonrosada, sonrojada, digamos así, con peluca blanca y rubia, ¿no? Entonces él la hace ver, se burla, etcétera. En cambio, el turco y la dama y los abanderados, que se prohibió también según Rosa Larco, llevan la bandera peruana y la bandera argentina, símbolo de la unión del ejército libertador, ¿no es cierto?, entre peruanos y argentinos. Entonces los turcos y los abanderados llevan máscara de fina malla de alambre, ¿no?, que da a entender que son de hombres de raza blanca. También todos usan pañuelos de seda, porque al final de la danza se baila la cachuas y marineras. El único que no baila es el corrochano, ¿no? Pues él lleva un traje, un frac sucio y viejo, porque es un viejo decrépito, obsoleto. La coreografía que nos narra tiene varias mudanzas, ¿no? Cuando termina la misa, bailan delante de la iglesia, hacen un homenaje, también al sacerdote le entregan el niño Dios, y todos los negritos van bailando, ¿no?, hasta llegar a la casa del dueño de la fiesta, quien les dará un almuerzo. Antes cuando el sacerdote toma el niño, le hacen un paso de adoración. Los negros hacen un paso de adoración, ¿no? Y en la tarde ya, cuando ya culmina el almuerzo, van a visitar a las autoridades, ¿no? El alcalde los recepciona con licores y bocaditos. Ellos van a sus casas, ¿no? Y todo esto se va repitiendo en mudanzas. O sea, las visitas, todo se nota porque están haciendo la mudanza. El baile total de los negritos tiene 4 fases o aspectos diferentes. Uno es la cofradía, la adoración, el paseo y el baile popular, ¿no? La cofradía, originalmente solo bailada por hombres con fuerte influencia medieval, nos dice Rosa Larco, es posiblemente de origen árabe. Es una danza constituida por diversas figuras llamadas mudanzas. O sea, esto no dura pues un minuto, ¿no? Representa desde la llegada de los negros, desde el África, cargados de cadera y atados de 2 en 2, hasta su liberación, ¿no? Cada mudanza tiene su sentido propio y va relatando a través de la danza la historia de la esclavitud, imitando los movimientos del trabajo, de los castigos, las torturas y humillaciones a que eran sometidos los esclavos, ¿no? Hay infinidad de variantes de mudanza que también vamos a encontrar mano a mano, el trenzado de rodillas, cobas enganchadas, chicotillos cruzados, el sapo, el caimán. Son diferentes figuras que habría que observarlos con detenimiento para poder describirlas, ¿no? Los caporales son los que hacen el primer ejemplo y los pampas son los que siguen, ¿no? Estas mudanzas también forman círculos, cadenas entrecruzándose y forman filas. Evidentemente esto va cobrando dinamismo hasta llegar al clímax en que se desatan las cadenas y las arrojan en señal de liberación. Se rompen las filas para bailar con alegría, celebrando su libertad. Esta danza, lo que tiene más importancia son la precisión en las mudanzas y sobre todo su
contenido simbólico, que es lo que predomina en el baile, ¿no? La dama y el turco bailan del brazo elegantemente, se pasean en torno a la cuadrilla, alrededor de la cuadrilla, ¿no? Los portadores también suelen tener un paso acompasado, ¿no? Pasan entre las filas, dan vueltas, sin embargo, no interrumpen la coreografía, son como un adorno, sin embargo, no pierden la dignidad en ningún momento. El corrochano también es un personaje libre que baila imitando a los pampas. Él imita a los pampas o abanderados, inventando también pasos que se le ocurre para causarle la hilaridad del público. Hace payasadas, se burla, etc. Pero también sin interrumpir la danza. La adoración, la parte en que viene, es una carácter liturgia, es un homenaje al niño Jesús, que se realiza en los templos y la clase de nacimientos. Los negros van yendo y ven nacimiento, ¿no? Entonces, uno de ellos se arrodilla, el otro lo rodea con su campana y baila con pequeños saltos a su alrededor, sin dar la espalda a la imagen sagrada. Nunca le dan la espalda a la imagen sagrada, y hasta que llega al compañero de los otros compañeros, y así de turno en turno, para hasta terminar. Esto puede durar el tiempo que ellos desean, ¿no? Luego viene el paseo, ¿no? Este es el paseo pasacalle que se da durante de la visita de la iglesia a la casa del dueño, a la plaza, y generalmente van hacia la plaza donde va a darse el baile popular. Y el día de la despedida, para retirarse, como siempre lo hacen con pareja, ¿no? Precedidos por los caporales y sus pampas, en doble fila marcan el paso, ¿no? Y aquí evidentemente bailan con sus parejas. También el corrochano hace 1000 diabluras, enamora a las muchachas bonitas, ¿no? Y luego viene ya el baile popular. Terminado todos estos actos, la adoración y la mudanza, rodeados por el pueblo que está en la calle, empieza el baile popular, que son las cachuas, especie de guayno de reminiscencia indígena. Aún se baila. También bailan marineras y mulizas, ¿no? La mula es un baile mestizo que se dice que se origina cuando los muleros siguen a sus mulas, los arrieros, ¿no? Y entonces esta danza se interpreta con banda. La banda es un grupo de música con instrumentos europeos que da a entender esta música por su sonoridad, ¿no? Con instrumentos europeos, etc. La danza de los negritos de Huánuco tiene 4 aspectos, ¿no? Que según nos dicen es una música que conforman una suite musical, ¿no? Los principales serían la salida, mudanza, final y despedida. Salida y despedida corresponden al paseo y final es la mudanza, ¿no? O sea, ellos en este esquema. Ahora, el uso el tiempo depende de la banda o de cómo le digan los danzantes, ¿no? Hay movimientos descendentes, ascendentes. Rosa Larco nos narra toda una incluso en su libro plantea pentagramas en las cuales pues la música está la acentuación, cada compás del bombo, la escala diatónica, la forma bipartita, también está los comienzos de tiempo fuerte, las mudanzas, cuántos del 3x3, de 2, 3, 4, usan corcheas, corcheas, es decir, es una especialidad de la música. Pues no olvidemos que Rosa Larco era etnomusicóloga, y entonces ella nos relata en este escrito clásicamente todo esto. Un largo estudio sobre lo que es la música, que evidentemente lo pueden desarrollar los musicólogos, ¿no? Y que representa pues toda la idiosincrasia del pueblo huanuqueño. Esto podemos decir también a manera de conclusión que los negritos de Huánuco, pese a referirse al problema de los negros en el Perú, que es un análisis
de la sociedad, ¿no? También que reviven algunos aspectos de los moros o moriscos, una danza medieval, ¿no? Actualmente la danza se interpreta por mestizos y durante la colonia se obligaba a los indios, dice, según Guamampoma, a bailar en estas fiestas sacras, entre otros el baile de los negritos. Los personajes evidentemente se han asimilado a los huanuqueños, yo diría, ellos bailan con mucho cariño, ¿no? Entonces, tiene algunas reminiscencias que es importante decir. Por ejemplo, según la lectura, Carlos Vega dice que una danza no es la suma de sus elementos, sino es el proceso de fusión de los mismos, que le da un carácter particular a cada uno. Es decir, los negritos de Huánuco, si bien es cierto, están en la historia, están enfocados, sin embargo, tienen sus propias características aquí en Huánuco, donde se da este hecho folclórico. Evidentemente sabemos bien que los que bailan no son negros, de allí la imposición de las máscaras, ¿no? Y tampoco el hecho de usar máscaras era simplemente para ocultar su identidad y poder burlarse del poder en ese momento, ¿no? No olvidemos que en la historia del Perú hay muchas danzas de protesta, digamos así, como los abelinos, por ejemplo, en la guerra con Chile, los guerrilleros de Yao y los chilenos, etcétera, y también perviven algunas danzas que están en la historia universal, como la historia de Carlomagno, los 12 pares de Francia, los moros y los cristianos, etcétera, ¿no? Entonces, Guamampoma también pues nos dice claramente que nos narra, ¿no?, que estas danzas durante la colonia se obligó a bailar a los indios como negritos, ¿no? O sea, decían, tienes que bailar así, y entonces le obligaban. Interesante e importante este estudio de Rosa Larco, que deberíamos enfocar en su verdadera dimensión y que hemos tratado de hacer una historia sucinta para que ustedes puedan observarlo. La señora Rosa Larco da agradecimiento fundamentalmente a tres personas que conocemos, ¿no? Francisco Daza Sánchez, Miguel Guerra Garay y al señor Tomás Atencia, ¿no? Su hijo hoy día es un profesor de danza, y don Tomás Atencia pues sí bailaba los negritos de Huánuco, que con su esposa fundaron Panorama Folclórico, ¿no? Entonces tiene valor el documento que nos enarbola nuestra querida y estimada Rosa Larco, a quien debemos muchas cosas, ¿no? La bibliografía que deja es numerosa y que, bueno, pues nos va a servir de mucho para ustedes. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la participación de Chalena Vázquez. Chalena Vázquez también nos regala un gran artículo que está incluido en este libro. Trata sobre el Capac Negro, esta danza afroperuana, esta negrería que es prácticamente un emblema en las fiestas en honor a la Virgen del Carmen en Paucartambo, en Cusco, y por supuesto también en otras fiestas de alrededor. Nos cuenta, para sorpresa de muchos, que la danza de la negrería se inventa prácticamente a mediados del siglo XX, y por una necesidad de estos fenómenos que son los concursos y festivales que han movilizado a todas las fiestas en todo el territorio peruano, y ha llegado sus efectos hasta las comunidades más recónditas. Podemos encontrar detalladamente en este artículo cómo nos explica la formación, la necesidad de participar en la festividad del Inti Raymi, y para ello terminan dando vida a una de las danzas más emblemáticas de la región de Cusco. Y sobre ello finalmente se van a construir muchas ideas que van a dar aún más vida a esta danza. Pero veamos cómo muchas de estas danzas están formándose en el siglo XX. A veces pensamos que todas estas danzas vienen del tiempo de la colonia, o tal vez
el hombre afroperuano, cuando vivían en las haciendas, habían dado vida a estas danzas. Es probable que sí haya cierta razón, es probable que sí haya habido ciertas propuestas, como lo que nos cuenta Rosa Larco en el caso de los negritos de Huánuco. Pero también es muy cierto que en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, hay una gran recreación de esta danza por muchos lugares. A partir de los negritos de Huánuco, por ejemplo, se va a realizar una recreación de negrerías en toda esta región que va a llegar hasta el mismo Yauyos. Huancaya, por ejemplo, no tenía hace más de un siglo una danza de negrerías, sino es después que se va a implementar una danza, y ya esto se realiza en base a recuerdos, en base a ideas, en base a visitas de otra comparsa o visitas de la gente que realiza a otros sitios y ven una danza de la negrería y luego terminan reconstituyendo y construyendo finalmente una danza. Y es un poco lo que Chalena Vázquez nos va a mostrar al inicio de este trabajo, y luego por supuesto va a seguir desarrollando de qué se trata esta danza del Capas Negro. Danza mestiza de origen republicano que fue restituida por hijos residentes en la ciudad del Cusco. Rememora la época servil y esclava de la población de raza negra, por lo que portan cadenas en señal de sumisión los que fueron liberados por Ramón Castilla, simulan depositar sus penas al pie de la Virgen del Carmen a través de los hermosos cantos. Capas Negro. Luego tenemos la danza de los negritos de Otusco. Estamos en la costa norte, en honor a la Virgen de la Puerta. Sobre ello tenemos al profesor Wilmer Delgado, quien nos va a explicar un poco más sobre los negritos de Otusco. Hoy quiero compartirles una manifestación de nuestra cultura tradicional de esta hermosa región de la Libertad. Esta manifestación lo podemos encontrar en cultura viva, latente, en la hermosa provincia de Otusco. Me refiero a la danza de los negritos de Otusco, o los negritos esclavos, o la hermandad de los negritos, como comúnmente también se le conoce. Los negritos son danzantes de diferentes edades, tanto hombres y mujeres, que lo hacen por devoción a la Santísima Virgen de la Puerta. Se cree que estos negritos lograron su libertad gracias a la obra de la Virgen. Por eso es que ellos van con mucha devoción. Se mantiene ese mensaje, se mantiene esa tradición año a año. Y por eso que mucha gente, ahora en la actualidad, se van a pedirle a la Virgen, a pedirle sus favores, a encomendarse a la Virgen por todo lo que están pasando. Es por eso que vamos a ver ahí cuando las personas adultas le regalan a los niños a la Virgen, les ponen su indumentaria y para que dancen para ella por todos los beneficios. Estos negritos de Otusco, como parte de su vestimenta, llevan una túnica confeccionada de yute. Llevan un filo rojo, además llevan un pañuelo rojo en el cuello, una cadena en la cintura, un sombrero de junco doblado y llevan una florcita o un escarapel en algunos casos. Vale decir de que este traje pues es una confección artesanal que lo hacen ellos. Estos negritos, como parte de su donación a la Virgen, le regalan sus cantos. Sus cantos, cuando
baja la Virgen cuando llegan ellos al altar, sus cantos durante la procesión y sus cantos de despedida. En ellos están evocando el sufrimiento, en ellos evocan el agradecimiento y también los momentos de alegría, el amor, la devoción que le tienen a la Virgen. Y esta festividad realmente acoge a centenares de gente. Es un lleno total cada 15 de diciembre en su festividad central de la Virgen de la Puerta, y los negritos lo hacen con una emoción, con una devoción incomparable, acompañado de sus instrumentos. Esta danza se ha extendido a toda la provincia de Trujillo y vamos a encontrar una gama de agrupaciones, una gama de hermandades, y cada una se va a caracterizar por algo. Por ejemplo, vamos a observar aquí que ha habido ya una evolución tanto en su vestimenta, tanto en la música y en algunos movimientos o en algunas ejecuciones del baile. Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, algunos le han puesto el sombrero de paño, otros le han puesto un sombrero blanco y ya industrial. En los pañuelos rojos se le han agregado algunos bordados o algunos filos de otro color. Por ejemplo, algunos son celestes, otros son verdes, otros son amarillo con negro. De alguna forma sirven también para identificarse, pero es producto también de la evolución. Y en cuanto a la música, se le ha agregado, por ejemplo, algunos huaynos, alguna cumbia, se le ha agregado algunos instrumentos como el teclado en algunas hermandades, y en otros se le ha agregado inclusive la quena. Sin embargo, hay agrupaciones como las de Otusco que todavía perviven esta tradición como lo era de antaño, esta danza de los negritos. Y así también las evoluciones hacen juego con los pañuelos, hacen algunos movimientos coreográficos entre hombres y mujeres. Entonces ahí podemos ver de que ha habido una evolución, pero aún se mantiene. Yo los invito a que ustedes vengan a conocer, vengan a disfrutar de esta manifestación viva todavía cada 15 de diciembre en esta hermosa provincia de Otusco. Muchas gracias. Finalmente estamos en el altiplano. René Calcín Anco escribe un artículo muy polémico sobre la morenada. Polémico, decimos, puesto que ha sido uno de los motivos de discrepancia con el hermano país de Bolivia. Y aquí nos plantea su posición René Calcín Anco, también invitado para este programa. Hace una década, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó un libro de danzas asociada a los afros,
En esa ocasión nosotros escribimos un artículo sobre la morenada. Esta danza, el de la morenada, tiene sus orígenes en el periodo colonial. Está asociada a la presencia negra y a la minería. En el siglo XIX hay registros importantes de 1852 y 1878 que son muy conocidos. Más bien, nosotros en nuestra investigación hemos encontrado valiosos registros de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Por esos años, la danza de los morenos era la principal danza de la festividad de la Virgen de la Candelaria. Se decía en los periódicos que era un baile consabido, es decir, un baile habitual. Asimismo, en cuanto al traje, se hacía alusiones de esta forma: ricos vestidos de fantasía, casacas recamadas de oro y plata, trajes costosísimos. Asimismo, queremos dar cuenta, por ejemplo, que en 1912, en la festividad de la Virgen de la Candelaria, participaban los morenos. Una nota periodística dice: ayer 3 partidas de morenos participaron. Pero en 1913 encontramos un excepcional registro periodístico. El narrador y abogado arequipeño Víctor Neira, que por entonces se desempeñaba como secretario de la Corte Superior de Justicia de Puno, observó a los morenos y en el diario El Eco escribió un hermoso artículo. Un fragmento de ese artículo es el siguiente: una docena de indígenas ataviadas de casacas recamadas de oro y plata, pantalón corto y turbante o chambergo guarnecido de plumas, resaltan entre la multitud, con sus colores chillones y el ruido monocorde de las zampoñas y tamboriles. En otra parte del mismo artículo, Víctor Neira da cuenta que los danzarines portaban matracas. Una década después, en 1923, también encontramos una información periodística en la que nos da cuenta que los morenos es la danza representativa de la Candelaria y la pandilla puneña, la danza emblemática de los carnavales. Ahora queremos indicar que en la década del 30 continuaban los grupos de morenos ya con nombre propio. Por ejemplo, en el año de 1932 participaba Morenos Unión Puno y otros morenos sin denominación. Ahora más bien en la parte final quisiéramos indicar el paso de los morenos a la morenada. Esta transformación se dio cuando el grupo musical que acompañaba a los morenos dieron paso a los instrumentos de bronce, a las bandas, de manera que con ese cambio los morenos se transformaron en morenada. El conjunto representativo, simbólico, que marca ese paso de morenos a morenada es la morenada Horcapata. En junio de 1955, de Sicuris Mañazo se desprendió un grupo de danzarines y formaron Morenos de Mañazo. En la festividad de 1956, ambos conjuntos participaban de manera independiente. En 1957, los Morenos de Mañazo adoptaron el nombre de Morenada de Mañazo y después tomaron el nombre de Morenada Horcapata y se quedaron hasta la actualidad. Y justamente Morenada Horcapata es la primera morenada puneña. Le sigue a Horcapata Morenada Chuyuni y después ya tenemos más grupos de morenada que actualmente participan en la festividad de la Virgen de la Candelaria como en otras festividades puneñas. Entonces la población afroperuana en nuestro país va a dar lugar a 3 formas de realización artística
de danzas folclóricas. Tenemos en primer lugar a las danzas formadas por los mismos pobladores afroperuanos. De ellos todos conocemos el atajo de Negrito y las payas, por ejemplo. Hay un segundo gran grupo que son las danzas afroperuanas de escenario, inventadas, reinventadas, propuestas en el siglo XX por grupos, compañías de danzas como la de Pancho Fierro, como propuestas por profesionales, artistas como José Durán, Victoria Santa Cruz, quienes van a poner pues en el escenario algunas de estas danzas muy conocidas y que muchos creemos folclóricas, como el andol, el alcatraz, el festejo y otras más. Tal vez una danza que tenga o que haya transitado estos dos espacios sea el Son de los Diablos, porque el Son de los Diablos sí fue una danza creada, propuesta por los mismos afroperuanos, pero luego se extingue, como también desaparece su población que le daba vida, y luego va a quedar como una danza del imaginario, como una danza representada hoy en día por distintos grupos. Y el tercer gran grupo de danzas folclóricas que son consecuencia de esta presencia afroperuana son las danzas llamadas de negrerías, justamente, donde la característica fundamental es que no son bailadas ni fueron inventadas por los afroperuanos, sino por la gente andina. Por ello, lo fundamental es que se requiera de aditamentos para bailar esta danza, como son las máscaras, las caretas o las pinturas faciales. Otras características de estas danzas de las negrerías es que en la vestimenta mayormente se va a expresar un buen vestido, como los negritos de Huánuco, que están muy bien ataviados, con chaquetas, pantalones y botas, o como la negrería de Huancaya, que utiliza un terno. Y esto es porque, como dijimos, las danzas de las negrerías se van a construir o van a aparecer en las serranías, a donde el hombre negro va a llegar llevado por los españoles a trabajar en las haciendas, y casi siempre hacían trabajos domésticos. Y al hacer trabajos domésticos eran obligados por los españoles a vestirse como ellos. Utilizaban la ropa de sus amos, ajadas, pero en ese modelo, en ese formato, de tal manera que ocasionaba bastante gracia, les hacía mucha gracia a los pobladores andinos ver a estos pobladores afroperuanos vestidos como la gente española o como los hacendados, y hacían algunas veces burlas o escarnio de ello. Luego, otra característica ya sería en la danza. Muchas de estas danzas de negrería contienen movimientos que el hombre andino ha imaginado, ha pensado, los ha visto realizar a los afroperuanos. Algunas veces son parsimoniosos, como llevando cadenas, nostálgicos, con mucha pena, pero algunas veces también son bastante graciosos. Suelen decir que estos negros hacían monerías, o se veían muy graciosos como los monos. Entonces también los van a representar así, en algunos pasajes y en algunas negrerías. En todo caso, estas son algunas de las danzas de negrerías que vienen en este libro y que les vamos a entregar el enlace para que ustedes puedan descargarlo gratuitamente. Muchas gracias.